Muy buenas tardes a todos los ciudadanos que nos acompañan en esta transmisión a través de las redes sociales, a los amigos de los medios de comunicación, a todos los que nos escuchan. En primer lugar, quiero darle las gracias nuevamente a toda nuestra Bogotá, a toda su ciudadanía, por el enorme esfuerzo de cuidado colectivo que hemos hecho. El 10 de julio anunciamos con el señor Ministro de Salud las medidas que tomaríamos para poder enfrentar el pico de la pandemia. Sin duda, el momento más difícil, las semanas más duras, en las que íbamos a tener el mayor número de contagiados, de infectados, de fallecidos, y en la que enfrentábamos el riesgo real de muerte masiva y colapso del sistema hospitalario. Hoy, 2 meses después, podemos decir con absoluta claridad que los esfuerzos que hicimos y que las decisiones que tomamos fueron acertadas. Bogotá salvó miles de vidas. En Bogotá, desde el inicio del año, desde marzo, cuando Bogotá lideró el inicio del simulacro, si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos tomado medidas en su momento, en Bogotá hubiera podido haber hasta 40.000 fallecidos por la pandemia. Eso fue lo que logramos evitar. Logramos evitar lo que ciudades mucho más ricas que la nuestra, con mucho más ingreso, con muchas más UCIs, tuvieron en promedio más de 30.000 fallecidos al enfrentar por primera vez esta pandemia. Bogotá, gracias a haber tomado decisiones difíciles pero oportunas, tiene hoy una de las tasas de mortalidad de ciudades comparables en el mundo más bajas, 2.6%, y tiene al día de hoy menos de 5.000 personas fallecidas, no 40.000, como hubiera podido pasar. Esa es el orgullo de Bogotá, su cultura ciudadana, su cultura del cuidado, que a lo largo de estos meses permitió que el sistema hospitalario nunca colapsara, que Bogotá sea la ciudad que hace más pruebas por millón de habitantes en Colombia, que tenemos 3.200 rastreadores epidemiológicos que confirman a cada positivo que es positivo, hace su círculo de contactos, los notifica, los cuida en casa o en hospital o en UCI. Absolutamente todos los ciudadanos que en Bogotá necesitaron atención hospitalaria de cualquier enfermedad la encontraron. Todos los ciudadanos que por cualquier enfermedad requirieron cuidado intensivo lo encontraron. Nadie en la ciudad de Bogotá falleció por falta de atención. Ese es nuestro gran orgullo. A los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud, que son los grandes héroes de esta gesta épica de cuidado de estos meses, nuestra gratitud eterna e infinita, porque ellos han tenido sobre sus hombros la presión todos estos meses. Con mucho de preocupación, hace apenas un mes los que protestaban eran las asociaciones médicas, pidiéndonos que hiciéramos cuarentena general. No la hicimos porque sabíamos que con la cultura ciudadana de los bogotanos, que con el autocuidado, los turnos de cuarentena por localidades sin paralizar la ciudad, para que Bogotá siempre estuviera trabajando, por lo menos 4 millones de personas pudieron salir aún durante el pico de la pandemia a trabajar todos los días, sin paralizar la ciudad, con turnos de cuidado por cada 15 días de localidades, confiando en la cultura ciudadana de nuestros empresarios, en la cultura de cuidado de nuestros ciudadanos. Confiábamos en que íbamos a lograr pasar el primer pico de la pandemia sin que colapsara el sistema hospitalario y sin que colapsara la vida. Hoy podemos decir con total orgullo que lo logramos y que podemos cerrar esa etapa de el paso por el primer pico de esta pandemia y empezar una nueva realidad. El coronavirus sigue circulando en nuestra ciudad y en el mundo. Seguirá circulando por muchos meses más. Seguirá siendo mortal. Seguirá siendo una enorme amenaza. Así que entrar en una nueva realidad no significa bajar la guardia, no significa dejar de cuidarnos, significa aprender, no solo a trabajar, sino también volver a vivir,
volver a disfrutar de los parques, de la ciclovía, volver gradualmente y de manera siempre concertada con los papás y los maestros al colegio, a la universidad. Quienes han hecho el mayor sacrificio de cuidado después de los médicos y el personal de salud han sido los niños y jóvenes de Bogotá. Ellos han tenido que renunciar estos meses casi a todo, a los parques, a la ciclovía, al colegio, a la universidad. Han tenido un sacrificio enorme, que aunque nos ha cuidado la vida a todos en estos meses, puede tener secuelas en salud mental, en su propia educación, que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Hoy tenemos como prioridad a los niños y jóvenes de Bogotá, que nos han escrito cientos de cartas, que nos han mandado cientos de videos, pidiéndonos que los tengamos en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la nueva realidad de Bogotá. En las últimas semanas, gracias a los turnos de cuarentena por localidad, a los 3.200 rastreadores epidemiológicos que tuvimos en la Secretaría de Salud, al trabajo mancomunado que se hizo con las EPS, a haber pasado de 935 UCIs en nuestra ciudad al inicio de la pandemia a cerca de 2.100 hoy en día, pudimos atender a todo el que lo necesitó. El aislamiento que en su momento, hace algunas semanas, determinamos para las personas con comorbilidades, para las personas que tenían hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, también salvó miles de vidas, y a los ciudadanos que en las últimas semanas hicieron ese sacrificio de aislamiento por su propio cuidado, les agradecemos profundamente. Todo el esfuerzo que hemos hecho en marzo y en julio y agosto ha valido la pena. Todo el esfuerzo no fue en vano. Aquí quiero mostrar algunos indicadores que demuestran lo que estoy diciendo. Esta es la gráfica que mide la velocidad del contagio. Esta era la velocidad del contagio en marzo, recién empezó esta pandemia. Por eso el crecimiento de la pandemia, si no hubiéramos hecho el simulacro y la cuarentena por la vida en marzo y abril, habría sido exponencial. Los países que no cerraron en su momento y que dejaron disparar el contagio, terminaron teniendo 30.000 o 40.000 fallecidos en un lapso de 2 meses. Gracias a que nos quedamos cuidándonos en casa hasta abril, la velocidad bajó todo ese tiempo, nos dio tiempo para instalar corferias, para comprar unidades de cuidado intensivo, para comprar pruebas, para entrenar personal médico, para entrenar a los rastreadores epidemiológicos, y desde mayo empezamos nuevamente a reabrir la economía. Infaliblemente, ineludiblemente, inevitablemente, cuando abrimos la economía, crece la interacción humana y con la interacción humana crece el contagio. No es culpa de ningún sector en particular, no es culpa de nadie. Es parte de la naturaleza de esta pandemia. Es parte de la naturaleza de esta pandemia. Sin embargo, Bogotá logró, a pesar de estar trabajando cerca de 4 millones de personas, logramos mantener el contagio relativamente bajo. ¿Cuándo se disparó el contagio? Cuando ya no estuvimos 4 millones de personas interactuando, sino casi 7 millones. Solo 3 semanas, se volvió a disparar el contagio. Nos vimos abocados a los turnos de cuarentena por localidades y todas las medidas que tomamos para pasar el pico. A finales, aquí empezó, necesitábamos controlar la velocidad a la que estaba creciendo la pandemia en julio, porque de lo contrario hubiera podido colapsar el sistema de UCIs. Ustedes recuerdan, la ocupación de UCIs pasó del 73% al 93%, en apenas 3 semanas. En 3 semanas el sistema hospitalario de Bogotá hubiera colapsado, la gente hubiera empezado a fallecer simplemente porque no la podíamos atender. Nunca podemos tolerar eso. Cualquier momento debe tenerlo asegurado. Pero gracias a las medidas que tomamos, evidentemente la velocidad del contagio empezó a bajar.
Esta es la gráfica para Bogotá. Ustedes lo pueden ver aquí localidad por localidad. Todas las localidades de Bogotá hicieron su contribución. No era solamente por los indicadores de su localidad, sino por los indicadores de la ciudad. Todos contribuimos en una... 4 localidades tuvieron que hacer un pequeño esfuerzo adicional. Y le agradecemos muchísimo a esas localidades, a Chapinero, a Antonio Nariño, a Puente Aranda. 4 localidades tuvieron que hacer un esfuerzo adicional y se lo agradecemos profundamente. Pero todo el mundo, el ciudadano más humilde, hasta el ciudadano más acaudalado, hizo exactamente el mismo esfuerzo de 15 días de cuarentena. Y en todas las localidades, ustedes ven, en Usaquén, en Chapinero, en Santa Fe, en San Cristóbal, en Usme, en Tunjuelito, en Bosa. ¿Alguien en estos meses ha hecho un sacrificio extraordinario? Es Kennedy. Kennedy no hizo un turno ni 2. Kennedy ha hecho 5 turnos. Hizo desde marzo hasta hoy Kennedy. Ha sido la localidad que desafortunadamente más afectación y más fallecimientos tuvo. Cativá, Suba, Barrios Unidos, ya está en supresión de hecho, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente, Ciudad Bolívar. Toda Bogotá hizo el mismo esfuerzo de cuidado y toda Bogotá tiene hoy el mismo nivel de beneficio. De salud, evaluar las cuarentenas se evalúan, y aquí está el profesor Felipe, la Universidad de Ibagué, la Universidad de Northwestern, un grupo de investigación, se llama Siscovid, que nos ayudó a evaluar. Ahorita voy a mostrar lo que ellos encontraron, pero nuestra evaluación interna que la hicimos con la doctora Zulma Cucunubá, con el doctor Carlos Álvarez, con nuestro equipo de salud, con el doctor Darío Londoño, el doctor de la... 15 días después de terminada la cuarentena, todos los indicadores de casos cayeron. El crecimiento de casos cayó, fallecidos que iba subiendo empezó a bajar. El crecimiento de hospitalización empezó a bajar y la variación de UCI, por lo menos en la mayoría de las localidades, también empezó en las localidades. El siguiente turno lo hicieron Bosa, Kennedy, Fontibón, Antonio Nariño y Puente Aranda. Y efectivamente, 15 días después, la variación de fallecidos empezó a caer, la variación de hospitalización. La de UCI no tanto, la de letalidad también cayó. El último grupo de cuarentena, todavía no se puede hacer el periodo de evaluación porque está muy reciente, han pasado más de 2 semanas después de que se haya terminado la cuarentena. Así que tenemos que esperar. Pasar la curva es que todas las localidades empezaron aquí. Todas las localidades empezaron con baja afectación y baja velocidad. Pasaron acá. Alta afectación y alta velocidad. Pasar el pico es volver aquí a tener baja afectación y baja velocidad. 2 semanas. Cuando decidimos que era necesario que estas localidades, Candelaria, Teusaquillo, Antonio Nariño, Santa Fe, debían hacer un esfuerzo adicional. ¿Por qué? Porque todavía tenían muy alta velocidad. Todavía tenían muy alta velocidad. Si no hubiéramos hecho esos 10 días de esfuerzo adicional, porque abrirlas completamente teniendo tan alta velocidad, tenemos más probabilidades de volver a subir que de seguir bajando. Domingo, levantar la cuarentena en Antonio Nariño a medianoche, porque esas localidades ya bajaron, como ustedes verán. Ya bajaron, ya no están aquí arriba. Su velocidad ya bajó. Y además eran las que tenían menor nivel de afectación de casos. En volumen, Antonio Nariño y Puente Aranda son las que tienen menor volumen comparado de casos o de afectación, comparado con Usaquén o con Chapinero que tienen más afectación. Por eso ya salieron primero, hoy a la medianoche ya salen, y todo el esfuerzo de cuarentena por localidades termina este miércoles a la medianoche. Este miércoles a la medianoche terminan todas las cuarentenas por localidad. Terminarán su turno Chapinero, Santa Fe, Usaquén, Candelaria y Teusaquillo. Y se terminan completamente las cuarentenas por localidades. Y empieza
la nueva realidad de Bogotá. El grupo Siscovid, que coordina, del que hace parte Felipe Montes, en el que está la Universidad de los Andes, la Universidad de Ibagué, profesores también de la Universidad Northwestern, no sé si le dije a Felipe, pero me alegró mucho además porque es mi universidad, me complace mucho que nos esté ayudando. Evaluó independientemente de la alcaldía, es un grupo de investigación independiente que evaluó el efecto de la cuarentena por localidades que hicimos. Y ellos, al igual que nosotros, también encuentran en su evaluación que gracias a ese cierre por localidades, tuvimos 20% menos de mortalidad de lo que habríamos podido tener si no las hubiéramos hecho. O sea, las miles de vidas que logramos salvar en estas últimas semanas, gracias a todas las medidas que tomamos para pasar el pico, son notables. También bajó el nivel de afectación que íbamos a tener, el nivel acumulado de infectados. Ahora, también bajó el número de recuperados, porque entre menos infectados tenemos, menos recuperados. Pero su investigación conduce a que ese esfuerzo valió la pena, que ningún bogotano tenga la menor duda de eso. Ahora bien, tenemos que entrar en una nueva etapa, en una nueva realidad, en la que vamos a seguir conviviendo con el virus, efectivamente. Pero no podemos seguir en una vida en la que solo trabajamos o estamos en casa. Parte de la vida es también tener la posibilidad de socializar y aprender a socializar en espacios abiertos, públicos, al aire libre, donde hay menos riesgo. No es que haya cero riesgo. En un parque también hay riesgo, lo que pasa es que hay mucho menos riesgo que en un espacio cerrado y poco ventilado. Tenemos que aprender a socializar con cuidado, tenemos que seguir trabajando con cuidado y tenemos que planear un regreso gradual y muy cuidadoso al colegio, siempre de común acuerdo con los padres de familia, siempre de común acuerdo con los maestros. Pero esa es la vida, estudiar, trabajar, socializar, no es solamente trabajar. Lo que quiere Bogotá es que los bogotanos recuperemos salud mental, no solamente salud física. Ya logramos no tener muerte masiva, ya logramos evitar el colapso del sistema hospitalario. Tenemos que seguir cuidando la salud física, por supuesto, pero la salud mental, la salud familiar, la salud de los niños, de los jóvenes, también es muy importante cuidarla. Y eso es parte de lo que hemos decidido incorporar en nuestro modelo de nueva realidad. Todas las actividades humanas tienen un costo epidemiológico, todas sin excepción. Mientras haya interacción física entre seres humanos va a haber contagio. Y ese contagio trae un costo epidemiológico. Presiona el sistema hospitalario, presiona la demanda de UCIs. Y la ciudad tiene un cupo epidemiológico. Lo que estamos haciendo en este modelo es acomodar el costo de cada actividad dentro del cupo epidemiológico que tiene Bogotá. Todos los investigadores que nos han ayudado en este modelo, de la Universidad del Rosario, el profesor Jorge Gallego, de la Universidad de los Andes, además de Felipe, el profesor Juan Manuel Cordobés, del Departamento de Biomédica de la Universidad de los Andes, la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, la profesora Marcela Eslava, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, profesor Jorge Iván González, la Facultad de Medicina y los epidemiólogos de la Universidad de los Andes, de la Nacional, del sistema hospitalario, como el doctor Londoño en la Fundación Santa Fe, o profesores muy destacados que nos han ayudado desde el día 1 y a quienes les agradecemos muchísimo, la doctora Zulma Cucunubá, el doctor de la Hoz, el doctor Hernández. Todas las evaluaciones coinciden en que es absolutamente imposible para Bogotá hacer todas las actividades 100% al tiempo en un mismo día. Si tratáramos de hacer eso, en octubre colapsaríamos por completo. No alcanzaríamos a disfrutar de la nueva realidad sino pocas semanas, como ya pasó en junio. En mayo y en junio, mientras estuvimos solamente 4 millones de personas en la calle, aguantamos, pudimos trabajar, vivir
y no colapsar el sistema hospitalario y no tener que hacer cuarentena. A finales de junio, cuando salió todo el comercio al tiempo, y además hubo marchas, y además hubo días sin IVA, actos irresponsables que dispararon el contagio, en apenas 3 semanas tuvimos que volver a hacer cuarentena. Tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tiene nuestra vida mientras haya coronavirus. Cualquier aglomeración, por la causa más justificada que sea, puede disparar el contagio. Entonces no podemos volver a cometer el mismo error de finales de junio. No podemos salir con actividades, y menos aún con actividades irresponsables de aglomeración. 7 millones de personas al tiempo en la calle revientan el cupo epidemiológico de Bogotá. El cupo epidemiológico de Bogotá es menor y nos lo tenemos que distribuir entre todos. Cada actividad que entra ocupa un cupo y por lo tanto quienes ya estamos debemos ceder una parte de ese cupo. Y esto implica mucha cultura ciudadana, sobre todo empresarial. Porque unos van a tener que ceder parte de su cupo para que otras actividades entren. ¿Cómo hacer esa modelación de qué actividades entran, cuándo y cómo? De manera tal que no se reviente el cupo epidemiológico de la ciudad, es lo que por lo menos 3 grupos de investigación nos han ayudado a modelar en estas semanas. El grupo de investigación del Departamento de Biomédica y la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el grupo de investigación del CISCOVID, y nuestro grupo de investigación de epidemiólogos de la Secretaría de Salud y los profesores a los que ya me referí. De común acuerdo con esos 3 grupos de investigación y con el Ministerio de Salud, a quien ya le presentamos esta alternativa y la aprobó, queremos dar a conocer entonces el modelo de nueva realidad. Esta gráfica trata de representar, y le agradecemos mucho a Juan Manuel de la Universidad de los Andes que nos la ayuda a graficar, para poderlo explicar de la manera más sencilla y comprensible para un ciudadano. Este es el cupo epidemiológico de Bogotá. No es del 100% de la ciudad, es más o menos del 60% de la ciudad en movimiento en un mismo día, más o menos, aproximadamente. Eso es lo que cabe cada día de interacción, no cabe más. Si tratamos de meterle más en un mismo día, colapsamos todo. Ese cupo lo vamos a distribuir entre las diferentes actividades. Esta barra verde simboliza las actividades esenciales, las que nunca han parado y nunca van a poder parar. La salud, la seguridad, la justicia, los servicios de protección y cuidado, los servicios de salud, obviamente, los servicios de abastecimiento alimentario. Esas son actividades que nunca han parado, nunca, porque no pueden parar. Y esas actividades tienen unos trabajadores, unos usuarios, unos ciudadanos que ya ocupan, como ustedes ven, el mayor cupo de todos. Pero sin ellos no podríamos vivir. Estas son las actividades esenciales. Luego vienen las actividades de trabajo. Las actividades de trabajo. Este es el cupo del sector de construcción. Este es el cupo del sector de manufactura. Este grandote, el más grande de todos, de aquí hasta aquí, es el cupo del sector del comercio. El comercio es el que más costo epidemiológico trae y el que más cupo epidemiológico ocupa. Es demasiada gente y eso no quiere decir que el comercio tenga nada de malo. Esa es la naturaleza de su actividad. El comercio es el que tiene el mayor número de empleos, una gran bendición para nuestra ciudad, pero también atrae el mayor número de clientes y tiende a generar aglomeraciones. Por eso es que ocupa tanto costo epidemiológico. Y por eso es necesario distribuir ese costo epidemiológico en los diferentes días por turnos, como ya lo voy a explicar. Luego viene el cupo de vivir, llamémoslo así, de socializar, de hacer vueltas que tenemos que hacer en la vida, de tener deporte, de poder hacer correr o montar en bicicleta, al aire libre, individualmente, de ir a los parques, de hacer diferentes diligencias de salud o de otros temas. Ese cupo de socializar está aquí. Bueno,
¿A quién le estamos abriendo cupo? Digamos, Bogotá estaba haciendo esto. De aquí para abajo lo estábamos haciendo. Teníamos domicilios, teníamos comercio, teníamos manufactura, teníamos construcción y teníamos actividades esenciales. Eso lo hemos tenido todo este tiempo. Todo este tiempo. ¿Qué vamos a añadir en esta nueva realidad? Vamos a darle cupo epidemiológico a que podamos socializar a la salud mental de los bogotanos, a que podamos hacer vueltas, comprar algo, ir al parque, ir a la ciclovía, caminar por los senderos de nuestros maravillosos cerros orientales. Eso es cupo para la vida, para socializar, para la salud mental. Eso ocupa este cupo. Luego los niños y los jóvenes, que han estado tan sacrificados, además de disfrutar del parque, de la ciclovía, también necesitan retomar gradualmente y con toda la seguridad la posibilidad de asistir a sus colegios, o los jóvenes la posibilidad de asistir a sus universidades. Eso es este cupo. Abrirle cupo a los colegios y universidades ocupa este cupo. Es decir, yo diría, así como este es el cupo del comercio, todo este es el cupo para los niños y los jóvenes, para su formación, para su vida, para su salud mental, porque no los podemos sacrificar más. Ya han tenido un sacrificio largo, desde marzo hasta agosto. Han estado sacrificados los niños y los jóvenes, no más. Es hora de que les compensemos su esfuerzo. Luego viene el cupo de las oficinas del sector servicios, ese también ha estado funcionando. Al sector servicios y de oficinas le agradecemos profundamente porque es el que por la naturaleza de su actividad más se ha podido adaptar a la digitalización, al trabajo en casa, al teletrabajo. Y en ese sentido nos trae un doble beneficio, porque no perdemos esa actividad económica ni ese empleo, pero no nos genera mucho cupo epidemiológico porque tiene poca interacción física. Entonces ese se mantiene. Y el otro que estamos agregando es el aeropuerto. El aeropuerto es una actividad muy importante para Bogotá y para Colombia. Mientras no abra el aeropuerto de Bogotá, no hay interconectividad entre Colombia, ni para la vida ni para la economía. Y se necesita. El gobierno nacional por ahora ha autorizado la reapertura de vuelos nacionales. Mucha gente me pregunta por vuelos internacionales. No los ha autorizado el gobierno nacional. Solo ha autorizado vuelos nacionales. Vamos a empezar, como ya lo habíamos anunciado, con 14 rutas nacionales. Se estima que eso es aproximadamente el 12% de un día de operación normal del aeropuerto. Pero en todo caso esa actividad nos genera un cupo, es interacción humana. Que en los aviones hay bajo riesgo, sí, pero no hay cero riesgo. Todo genera un cupo epidemiológico. Y por último, poder mantener esto que ya teníamos y añadir estas actividades va a generar más movilidad. Por lo tanto, el cupo epidemiológico del transporte público también debe subir. Va a pasar más o menos de una ocupación promedio del 35%, que es la que hemos tenido hasta ahora, a una aproximadamente promedio del 50%, el transporte público en nuestra ciudad. Porque es lo que se requiere en la medida en que tenemos más gente interactuando, más gente va a usar el transporte público. Y así se copa el cupo epidemiológico que tiene Bogotá por ahora. No tenemos más. Tratar de forzar la mano metiendo más sectores de los que podemos rompería todo el modelo y lo haría inviable. Ahora bien, esas actividades, y de nuevo, mil gracias a Juan Manuel por este gráfico, la prueba reina de que esta mayor vida social, mayor vida laboral y recuperar gradualmente vida educativa no es sin costo epidemiológico, es que estimamos que cada actividad que metemos, si el cupo epidemiológico solo usáramos esto, solo tendríamos 10 pacientes en UCI por día. Entre más vamos subiendo el cupo, más posibles pacientes en UCI vamos a tener. Este cupo completo
estima que en lo sucesivo va a entrar más o menos en promedio, estimamos 60 pacientes día pueden entrar a UCI. Eso para una ciudad de Bogotá que tiene en este momento 2.100 y pico unidades de cuidado intensivo es manejable. Esa rotación de pacientes es manejable. Pero eso se va a generar, es decir, que nadie espere que de repente las UCIs van a estar vacías, no, porque además la gente se enferma de otras cosas y las necesita. Pero ahorita les vamos a mostrar cómo hemos modelado y sabemos que no se nos va a superar la ocupación hospitalaria que tenemos. Pero no, ese cupo hay que distribuirlo en días y en horarios. Hay que distribuirlo en días y en horarios. ¿Cómo va a quedar distribuido? De lunes a domingo van a trabajar todas las actividades esenciales, las que por eso son esenciales, ¿verdad? Estas. Todas las actividades esenciales no tienen límite. Ustedes ven que aparece aquí todos los días full. Ellos no tienen límite. A la policía no le podemos poner límite, a los médicos no les podemos poner límite, a los jueces no les podemos poner límite, a los cuidadores de adultos mayores o de niños no les podemos poner límite. Ellos son un servicio esencial. Entonces ellos van a ir de lunes a domingo sin ninguna restricción de horario. De lunes a sábado va a estar el cupo del sector de la construcción. De los 4 sectores económicos grandes, construcción, servicios, comercio y manufactura, construcción es el que tiene menos costo epidemiológico y comercio es el que tiene mayor costo epidemiológico. Y de nuevo, no es porque nadie haga mal allí, sino por la naturaleza de su actividad. La construcción es en general al aire libre, en espacios abiertos y ventilados, siempre tienen uniforme, tienen guantes, lo que hicieron fue ponerse el tapabocas y tener otras medidas de bioseguridad. Entonces, construcción puede trabajar hasta 6 días, de lunes a sábado, a partir de las 10 de la mañana, como lo viene haciendo hoy, porque su costo epidemiológico es muy bajito. También van a poder trabajar de lunes a sábado, excepto los jueves. Ahorita les voy a explicar por qué los jueves no podrá haber ninguna actividad presencial del sector de oficinas ni del sector de educación. Ese día no pueden hacer nada presencial. El resto de los días pueden hacer algo presencial. ¿Por qué? Porque Bogotá va a tener un modelo 4x4 de ahora en adelante. 4 días, de lunes a jueves, operan unas actividades económicas y 4 días, de jueves a domingo, operan otras actividades económicas. El día en el que se superponen es el jueves, ¿de acuerdo? Unas van de lunes a jueves, otras van de jueves a domingo. En ese día, que es el jueves, en las que se superponen, tenemos que retirar unas actividades del cupo. ¿Qué actividades se van a retirar presencialmente ese día? Educación y oficinas. No harán nada presencial ese día, para no sobrecargar el jueves. De lunes a jueves van a estar las actividades económicas que tienen poca interacción con público. Va a estar la construcción, va a estar la manufactura, va a estar el comercio al por mayor. Van a estar de lunes a jueves. Son las que tienen, digamos, se hacen de puertas para adentro, por decirlo de alguna manera. De puertas para adentro. Las fábricas, la manufactura, el comercio al por mayor. Se hace de lunes a jueves. De jueves a domingo van a estar las actividades económicas que tienen más interacción con público. Todo el comercio al detal. Las tiendas de barrio de productos no esenciales. La papelería, la miscelánea, la peluquería, la fotocopiadora, que son negocios de comercio o servicios con atención al público, van a operar de jueves a domingo sin límite de horario. Sin límite de horario. De jueves a domingo. Por eso es que el jueves, que se cruzan, no va a haber ni educación presencial ni oficinas presenciales, para que no haya tanta gente al tiempo en la calle. De jueves a domingo retomaremos también actividades sociales. Estarán abiertos los parques, habrá ciclovía los domingos, estarán abiertos los senderos ecológicos de nuestra ciudad, los senderos en los cerros orientales. De jueves a domingo
estarán actividades de contacto al público comerciales, como por ejemplo los restaurantes. Los restaurantes y los gastrobares son un sector muy importante que ha tenido un sacrificio grande, ha estado cerrado. Solamente ha hecho domicilios y recoger para llevar. De este jueves en adelante podrán operar hasta con un 25% de su espacio interno para cumplir los protocolos de bioseguridad que ha puesto el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud les ha puesto un distanciamiento de más de 2 metros entre mesa y mesa. Eso quiere decir que dentro de un restaurante no puede caber más del 25% de las mesas. Por eso, la alcaldía ha decidido que además de su sitio y su cocina, que solo podrá operar más o menos al 25%, vamos a facilitarles adecuación de andenes, de plazoletas, de espacio público, de calles, para que puedan poner mesas abiertas, Bogotá a cielo abierto, para que puedan trabajar. Ellos trabajarán entonces de jueves a domingo también. Restaurantes, lavanderías, peluquerías, todo el comercio al por menor, las actividades sociales, culturales, deportivas se harán en ese espacio. Aquí lo voy a resumir entonces de otra manera. ¿Qué ya estaba y sigue? ¿Qué estamos añadiendo? ¿Qué va a iniciar a partir de este jueves? ¿Qué ya estaba y sigue? Todos los sectores esenciales continuarán trabajando los 7 días de la semana sin ninguna restricción de horario. Eso ya estaba y sigue igual. La construcción seguirá funcionando de lunes a sábado después de las 10 de la mañana. Eso ya venía funcionando así, seguirá igual. Las oficinas, los servicios profesionales podrán funcionar todos los días, excepto el jueves, de manera presencial. El resto de los días puede hacer presencialidad, pero en general el sector estará operando de manera virtual en teletrabajo en un 70% todo el sector. Pero en cualquier día puede hacer presencialidad del 30%, excepto los jueves, Eso ya venía funcionando así y así seguirá. Tal vez la excepción es la presencialidad del jueves. Manufactura y comercio al por mayor. Se venía trabajando ese sector, sigue trabajando, solo que ahora lo hará solamente de lunes a jueves después de las 10 de la mañana. El comercio al por menor venía funcionando, solo que ahora lo hará de jueves a domingo sin restricción de horario. Transmilenio venía funcionando, pero se levanta el límite del 35%. En adelante se estima que todo este modelo le producirá a Transmilenio una ocupación promedio del 50%. Y mantenemos el pico y cédula para ingresar a sitios comerciales, a supermercados, a notarías o a diligencias. Se mantiene el pico y cédula tal y cual se ha venido operando. ¿Qué estamos agregando? ¿Qué inicia a partir del jueves? Inicia la educación de acuerdo con padres y maestros. Podrán ir presencialmente a solicitud del colegio. No es que este jueves tienen que abrir los colegios, no. Cada colegio, de común acuerdo su comunidad educativa, padres y maestros, le puede solicitar a partir del jueves a la alcaldía mayor hacer presencialidad gradual. Nos podrá proponer sus fechas, sus condiciones, tienen que cumplir unos protocolos de bioseguridad. En cualquier caso, no podrán tener más del 20% de estudiantes en presencialidad, no podrán tener ninguna presencialidad los jueves y sus espacios, sus salones, sus campus no podrán tener un aforo mayor al 35%. Pero quien lo quiera lo puede empezar a solicitar para prepararse a partir del jueves. A partir del jueves pueden empezar los restaurantes. Los restaurantes en su recinto interno no pueden ocupar más del 25% de su aforo porque tienen que cumplir con los 2 metros de distancia entre mesa y mesa que les determinó el Ministerio de Salud. Quienes quieran tener más de ese aforo pueden operar a cielo abierto de acuerdo con el piloto de Bogotá Cielo Abierto que está coordinando la Secretaría de Desarrollo Económico. Los restaurantes que quieran se pueden inscribir a ese piloto para habilitarles espacios públicos. Como se reabre el aeropuerto, se reactiva el sector de hotelería y turismo en Bogotá. Ese sector
En todo caso, en sus espacios públicos, el restaurante del hotel o salones que tengan en el lobby, ningún espacio común de un hotel podrá tener más de 35% de aforo. Pero se reactiva el sector de hoteles, también se reactiva el aeropuerto con el piloto que hemos aprobado con la Aerocivil. Los deportes individuales, que no son deportes de contacto, por ejemplo, las canchas de tenis, ¿cierto? Se pueden habilitar, de hecho se puede solicitar su reapertura con los protocolos de seguridad. ¿Qué más puede ser? Atletismo, patinaje, deportes que no son de contacto, ciclismo, para los cuales hay escenarios de práctica. Pueden solicitar su reactivación y pueden hacerse entrenamientos colectivos de los equipos de fútbol. Pueden hacerse equipos individuales, entrenamientos individuales o entrenamientos colectivos de los equipos de fútbol. Vuelve el fútbol, pero con esa restricción. No vamos a tener partidos todavía, no vamos a tener el clásico que todos queremos, todavía no podemos hacerlo, pero los entrenamientos sí vuelven. Los parques, las ciclovías, los senderos. Los gimnasios de nuestra ciudad, desafortunadamente, es una de esas actividades que no puede operar en recinto cerrado, trae mucho riesgo epidemiológico todavía. Sin embargo, al igual que lo vamos a hacer con los restaurantes a cielo abierto, si algún gimnasio encuentra un modelo para operar en espacio abierto, puede solicitarnos el espacio y podemos llegar de común acuerdo a un espacio para que puedan operar a cielo abierto. En espacio cerrado no podrán. Podrán haber también, de hecho ya lo hemos aprobado, puede haber autocine, hay actividades como el cine, como el teatro, como los cultos religiosos que se podrán hacer como autocine o como autoculto o como autoteatro. Estamos dispuestos a facilitar espacios públicos o privados. Por ejemplo, el parqueadero del Centro Comercial Unicentro ya se habilitó como autocine. Si además de autocine quiere hacer autoculto en alguna iglesia o si quiere hacer autoteatro desde allí, lo puede hacer. Pero tiene que ser en esa modalidad para poder minimizar el riesgo. Las escuelas de formación artística, que no operan en espacios para hacer espectáculos públicos, sino para entrenamientos de danza, de teatro, etcétera, podrán esas escuelas de formación artística reactivarse con máximo 30% de aforo o hacerlo también a cielo abierto si no lo propone. El comercio, como solo va a operar el comercio al por menor, de jueves a domingo, de lunes a miércoles podemos hacer actividades de Bogotá Despierta después de las 7 de la noche, si quieren hacer un espacio comercial adicional, pero después de las 7 de la noche, de lunes a miércoles, lo podemos organizar para quien lo solicite de algún espacio. Eso es lo nuevo que entra a partir del jueves. ¿Qué no puede entrar por ahora? No nos alcanza el cupo epidemiológico, no nos alcanza desafortunadamente, y son actividades que por su naturaleza, que se realizan todas en recinto cerrado, poco ventilado, no podemos autorizar por ahora en recinto cerrado, porque todavía tienen mucho riesgo y no tenemos cupo para ellos. Ni los casinos, ni los teatros, ni los cines, ni los parques temáticos, ni los grandes espectáculos o conciertos, ni los bares, ni las discotecas, ni las piscinas, ni las iglesias. Nada de esto en recinto cerrado se puede hacer. Algunas de estas actividades en espacio abierto o en la modalidad de auto en espacio público la podemos hacer si así lo solicitan. Ese es el compromiso de cuidado de esta nueva realidad de los empresarios, a quienes les agradecemos que se adapten a esta realidad que vamos a vivir a partir de septiembre. Tal vez lo que más nos han pedido los empresarios es que puedan trabajar y que tengan unas reglas ciertas. Esto implica hacer cambios, adaptarse, entrenar gente unos días, otros días no operar, etc. Este es el modelo básico y mínimo que tendremos a partir de septiembre hasta diciembre. Esto no es para 15 días. Este es el mínimo al que podrá operar la ciudad de septiembre a diciembre. Hemos acordado con el Ministerio de Salud
que cada 15 días vamos a evaluar y una vez al mes, con base en la evaluación, decidimos si se generó un mayor cupo epidemiológico y a quién se lo asignamos. A finales de septiembre evaluaremos, decidiremos por la evolución de la pandemia si hay mayor cupo epidemiológico y a quién se lo asignamos. Bueno, lo mismo a finales de octubre, volveremos a evaluar si hay más cupo epidemiológico, lo estimamos y decidimos a quién se lo asignamos. Pero esta es la base, esto es lo mínimo con lo que vamos a vivir en Bogotá de septiembre a diciembre. Ahora bien, si ese es el compromiso de los empresarios, esto funciona si hay 3 compromisos. El de los empresarios, que ya lo describí. El del sector público, ¿qué vamos a la Secretaría de Salud para que este modelo funcione? Vamos a hacer 5 cosas. La primera y más importante, un nuevo modelo de aislamiento inteligente y sostenible, que nos ha ayudado con mucha generosidad la profesora Zulma Cucunúa a hacerlo. Tal vez hemos cometido un error estos meses, lo conversábamos con el señor ministro de Salud, en insistirle a la gente que tenemos que hacer pruebas, rastreo, aislamiento, sostenible, selectivo y sostenible. Pero como lo hemos llamado PRAS y empieza por P de prueba, entonces la gente cree que si no tiene el resultado de la prueba en la mano, no empieza. Tal vez ha sido nuestro error comunicarlo así. Lo que la ciencia nos ha demostrado a lo largo de estos meses es que hay que empezar es por la A, aislamiento, con o sin prueba. Cualquier persona que haya tenido contacto con un positivo o que tenga síntomas debe quedarse 10 días en su casa, con o sin el resultado de ninguna prueba. Lo más importante es ese aislamiento. Si los síntomas en 10 días no evolucionan hacia el agravamiento, sino que se superan, no importa que hiciera una prueba, la persona puede volver a salir con tranquilidad. Si una persona tuvo contacto con un positivo y en 10 días no desarrolla síntomas de ninguna naturaleza, puede volver a salir con toda tranquilidad. La palabra clave es la primera, es aislamiento. Aislamiento si tuve contacto con un positivo o aislamiento si tengo síntomas. Aislamiento voluntario. Si los síntomas se complican en esos 10 días, le hacemos la prueba. La prueba es el segundo, no el primer paso. Y obviamente quien necesite apoyo económico para poder hacer aislamiento lo puede solicitar, como lo han solicitado hasta ahora. Cerca de 35.000 ciudadanos a lo largo de estos meses, o porque son positivos, o porque son familiares de positivos o contactos estrechos de positivos, han aplicado la renta básica de Bogotá y la han recibido. Pero ese aislamiento es muy, muy importante, es tal vez la actividad de cuidado más importante que debemos hacer con nuestro equipo de rastreadores de la Secretaría de Salud. Luego, si quieren, hablamos más en detalle de cómo lo vamos a hacer, pero sabemos que esta es nuestra obligación principal. La segunda está aquí, no aparece aquí con un nombre, pero la segunda, que es tal vez la más importante, es el cuidado y control a las personas que tienen comorbilidades. Ya no le vamos a pedir a las personas con obesidad o con hipertensión o con diabetes que se queden en casa, que se aíslen y no salgan. Lo que hemos hecho es un acuerdo con todas las EPS de nuestra ciudad para que en estos 3 meses nos aseguremos de hacerle el control al 1.100.000 ciudadanos de Bogotá que tienen alguna de esas comorbilidades, que no podemos permitir que estén descontroladas. Una persona que tenga diabetes descontrolada en Bogotá hoy tiene un gran peligro, porque si además de una diabetes descontrolada le da coronavirus, el riesgo de fallecimiento es muy alto. Entonces, lo que hemos acordado con las EPS es sumar recursos. Hicimos un convenio para ir a asegurarnos de que se le haga por parte de las EPS el debido control a todas las personas que tienen esas comorbilidades en Bogotá. Lo otro que vamos a hacer es control al comercio informal. El comercio informal de nuestra ciudad es una realidad, es una forma de trabajo respetable.
Pero necesitamos siempre tener esas zonas de comercio popular controladas, con distanciamiento, con entrada y salida, con horarios acordados con los vendedores informales, con el uso del tapabocas, con alas de distancia. Esos controles los tenemos que hacer constantemente, en la Séptima, en San Victorino, en el 20 de julio, en todas las zonas de comercio popular, porque si no las mantenemos con buena pedagogía y control, pueden volverse focos de contagio. Lo otro, todo este modelo espera que no tengamos que hacer cuarentenas, ni generales ni por localidades. Lo que sí haremos es lo que estamos haciendo en mayo y junio y funcionó hasta que se salió de control la pandemia, que son las zonas de cuidado especial. Si unos cuadrantes, unos barrios o una UPZ presenta un brote, iremos a hacer zona de cuidado especial como las veníamos haciendo en mayo y en junio. Ya nuestra Secretaría de Desarrollo Económico y los fondos de desarrollo local disponen de recursos para que las microempresas que necesiten hacer adaptaciones físicas para poder cumplir los protocolos de bioseguridad puedan recibir esos recursos y puedan aplicar. Y como dije, vamos a hacer monitoreo con el Ministerio de Salud cada 15 días y una vez al mes, a finales de septiembre, evaluaremos si se genera más cupo epidemiológico, si se genera, a quién se lo asignamos, una vez por mes. Pero este será el mínimo de nueva realidad que tendremos en Bogotá de septiembre a diciembre. Estos son los compromisos de cuidado público para que esta estrategia de nueva realidad funcione. Y por último, está también el compromiso de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que seguirse cuidando, lavándose las manos constantemente, manteniendo el distanciamiento y no aglomerándose, usando correctamente el tapabocas. Y hay un par de compromisos adicionales que es importante que los ciudadanos mantengan. Usar siempre el tapabocas, cubriendo de nariz a mentón, el lavado de manos, sin aglomeración, a 2 metros de distancia. En Transmilenio, es muy importante, todos los buses del sistema deben operar con todo su sistema de ventilación. Las ventanas abiertas, los paneles de techo abiertos, para que tengan siempre constantemente adecuada ventilación. Los ciudadanos, todos los usuarios deben ir siempre con tapabocas todo el tiempo bien puesto. Y les recomendamos, por favor, en boca cerrada no entra coronavirus ni sale. Así que en el trayecto del Transmilenio, ir por favor sin hablar por celular y en general sin hablar. Con eso tenemos poco riesgo durante ese trayecto. Quien tenga síntomas, como ya lo dije, debe quedarse en casa por 10 días, reportarse su EPS o cualquier caso positivo y su familia debe hacer cuarentena colectivamente. Este es el compromiso de cuidado ciudadano. Entonces hay un compromiso de cuidado de los ciudadanos, de los empresarios y del sector público para que esto funcione. Por último, quiero terminar diciendo, ¿qué pasa si alguien hace trampa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los empresarios no cumplen su parte del compromiso o los ciudadanos no cumplen su parte del compromiso o nosotros desde el sector público no cumplimos nuestra parte del compromiso? Si nosotros hoy decidiéramos que ya estamos muy cansados y que ya no más coronavirus, y no más cuidado, y no más tapabocas, y no más horarios, y no más turnos, y todos nos rebelamos, y salimos desde mañana todos al tiempo a la calle, lo que termina pasando es que en octubre colapsamos completamente. Que la ciudad a ese nivel de interacción dispararía el contagio, requeriría más de 9.000 UCIs. Probabilidad de que Bogotá tenga 9.000 UCIs en octubre, ninguna. Bogotá tiene 2.100 UCIs hoy y con un esfuerzo extraordinario llegaremos a 2.200 en total. En ningún caso vamos a tener 9.000. Así que si mañana nos rebeláramos y dejáramos de cuidarnos, lo que pasaría es que la vida que hemos logrado proteger colapsaría y la economía también. Y la economía también. Así que eso no es sostenible. Si salimos desbocados todos al tiempo, colapsamos en octubre. Ahora bien, si todos cumplimos, todos lo logramos. Nos demoramos estas semanas justamente porque en Bogotá tomamos decisiones rigurosas, basadas en evidencia, en los datos. En Bogotá le hacemos caso a la ciencia, a los economistas, a los epidemiólogos, a los médicos, a los sociólogos.
Estos modelos son fruto de un trabajo interdisciplinario para poder estimar cómo podemos vivir, trabajar y educarnos sin morirnos, sin el riesgo de colapsar. Nosotros estimamos que la ciudad está aquí, tiene 22.5% de recuperados hoy, de personas que se infectaron y lo superaron y muy posiblemente no tienen riesgo de contagio pronto, por lo menos. Esta línea roja es el límite de las 2.000 UCIs. ¿Va a volver a haber contagios? Sí, por supuesto. Incluso va a volver a haber alta ocupación del sistema hospitalario. Sí. ¿Probabilidad de que se supere el límite? No, no tenemos probabilidad de que se supere el límite. Tenemos un rango importante. Sí cumplimos. Sí cumplimos. Si cada quien cumple su parte. Si los empresarios cumplen su parte, el sector público cumple su parte y los ciudadanos cumplen su parte. Ahora, si no cumplimos. Bueno, este es otro modelo, es el del doctor Juan Manuel del Departamento de Biomédica, que mide lo mismo, mide si superaríamos o no la capacidad de UCIs con el modelo. Esta es la línea de UCIs aquí en este modelo, de las 2.000. Nunca lo superamos. Podemos tener alta ocupación, pero no vamos a superar la capacidad que tengamos. Ahora bien, ¿qué pasa si alguno incumple? Uno. Si los ciudadanos no hacen su parte. O si los empresarios hacen trampa y en vez de trabajar 4 días, trabajan 7 y abren en horarios que no se puede. O si la alcaldía y la secretaría decide no hacer aislamiento, no cuidar a las personas con comorbilidades, no hacerle seguimiento a las personas que son casos positivos. Si alguno incumple, todos fracasamos. Por eso es que este es el mayor desafío de cultura ciudadana de Bogotá en su historia. Porque basta con que un sector no cumpla, hace fracasar a todos los demás. O todos cumplimos y todos ganamos, si alguno, con que uno incumpla, todos fracasamos. Y eso está perfectamente claro. Cualquier nivel de recuperados que haya en la ciudad, si algún sector incumple, todos los escenarios superan la capacidad instalada. En conclusión, este modelo de nueva realidad es posible gracias a que Bogotá ha sido un ejemplo de cultura ciudadana. Ha hecho todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todos los cambios, todas las adaptaciones. Por eso Bogotá tiene menos de 5.000 fallecidos y no 40.000. Por eso nunca superamos la capacidad hospitalaria. Por eso cualquier ciudadano que necesitó una unidad de cuidado intensivo la consiguió. Porque entre todos hemos cambiado para cuidar la vida. Nosotros sabemos que Bogotá se sabe mover. Se ha sabido mover hasta el día de hoy y se va a seguir sabiendo mover de aquí en adelante. Y por eso confiamos en que estas nuevas medidas nos permitirán recuperar la salud mental de Bogotá, recuperar el trabajo en Bogotá, pagarle parte del sacrificio enorme que han hecho los niños y los jóvenes y volvernos a conectar con el resto de Colombia de la manera más segura posible. Muchas gracias a todos. Tenemos unas preguntas que nos llegaron de los medios de comunicación y hay otras que nos hacen aquí presencialmente. María Alejandra Castillo, del Nuevo Siglo. Alcaldesa, con esta nueva normalidad, ¿qué pasará con el Centro Hospitalario Transitorio de Corferias? ¿Planean mantenerlo o, por el contrario, contemplarían la solicitud de varios concejales de redireccionar esos recursos a otras necesidades como la adquisición de vacunas cuando llegue el momento? Sí, nosotros revisamos con Alejandro, con nuestro secretario de Salud, la solicitud que hicieron los concejales, varios concejales, casi 10 concejales. Y creemos que tienen la razón, o sea, terminada esta etapa en la que ya supimos que no nos colapsó el sistema hospitalario, eso no lo sabíamos en marzo o en abril, y que nuestra capacidad hospitalaria dio, hemos tomado la decisión, siguiendo la solicitud que han hecho los concejales, de cerrar el Centro Transitorio Hospitalario de Corferias a partir del 30 de septiembre, poco a poco, obviamente, con todo el cuidado de los pacientes que allí están, hasta que ellos terminen su ciclo y los podamos ir mandando para sus casas tranquilamente. Y dado que habíamos previsto hasta 200.000 millones de pesos para esa expansión hospitalaria de Corferias, en caso de que se necesitara, por fortuna no se necesitó semejante cantidad de dinero, más o menos el 10% se ha utilizado.
En fin, lo cierto es que como no nos vamos a gastar esa gran cantidad de recursos que habíamos previsto para una eventual expansión hospitalaria en Corferias, al principio creímos que pudiéramos haber necesitado allí 5.000 camas, por fortuna no. No haber tenido que usar Corferias es la prueba reina del éxito de todo el cuidado que hicimos. Si el sistema hospitalario hubiera colapsado, Corferias hubiera estado a full. Gracias a que el sistema hospitalario nunca colapsó, Corferias siempre estuvo a muy baja capacidad. Terminará el 30 de septiembre y los recursos que nos queden de los que inicialmente habíamos destinado, los destinaremos a 3 cosas. En primer lugar, a investigación científica que necesita Bogotá para medicamentos, tratamientos. Bogotá está haciendo, por ejemplo, investigación de talla mundial en su tratamiento con plasma convaleciente, pero está haciendo otras iniciativas también para determinar qué tipo de vacunas, por ejemplo, serían las adecuadas a usar en Bogotá. Entonces, la plata que no usamos en Corferias la vamos a dedicar a investigación científica para tratamientos y eventuales vacunas, a el nuevo PRAS inteligente que vamos a hacer con la doctora Zulma Cucunubá y demás, y a salud mental y protección, sobre todo de las mujeres en situación de violencia, que también hace parte de nuestro programa de salud mental. Así que el remanente de recursos que no usamos de Corferias, que cerrará el 30 de septiembre, lo dedicaremos a estas 3 actividades. Fernando López de Canal Capital. Alcaldesa, marcha y un concierto de varios artistas para protestar contra las masacres. ¿Hay algún protocolo establecido? Entiendo por lo que nos han dejado, de manera tal que le agradecemos mucho a los ciudadanos, nos unimos a ellos, a los artistas, pronuncian virtualmente en defensa de la vida, rechazando las masacres de las que están siendo víctimas los jóvenes en la Colombia profunda. Le agradecemos a los ciudadanos que lo hagan virtualmente, de la manera más segura. Gina Rincón de Publimetro. En cuanto a los pilotos de restaurantes y bares, barrio populares que no cuentan, por ejemplo, con el espacio público para implementar la estrategia, ¿cuáles son las estrategias para evitar la quiebra de estos pequeños negocios? La misma. Esto es para los restaurantes. Vamos a empezar con un piloto, porque como es la primera vez que lo vamos a hacer un piloto en varias zonas, en Teusaquillo, en Chapinero, en Usaquén. El piloto de cielos abiertos es para aprender. Cualquier restaurante en Bogotá nos va a poder solicitar, con los criterios que el espacio público que tiene al frente, al lado, un pequeño parque cercano, en fin, no lo pueden solicitar. El piloto de cielos abiertos es solamente para ensayar, es para aprender cómo hacerlo mejor entre todos y que luego lo podamos aplicar a los diferentes restaurantes de nuestra ciudad que lo soliciten. Pregunta Sneider Negrete de un eventual rebrote y que no implique una nueva cuarentena. Rebrote va a haber, no tengan la menor duda, rebrote va a haber. Hay barrios en los que es imposible evitar rebrotes mientras haya seres humanos interactuando, habrá rebrotes de coronavirus. Lo que estamos es la capacidad hospitalaria. Ya logramos pasar el primer pico y no nos superó. Entonces, esta manera de operar 4x4 minimiza el riesgo y creemos que los que se ven focalizados por sectores o barrios, los podremos mitigar con zonas. MI tiene varias preguntas. ¿Con la nueva reactivación económica regresará el pico y placa? ¿Cambia el nivel de alerta de varios periodistas? ¿El pico y cédula aplica para actividades como restaurante al cielo abierto? No. Aplica para lo mismo, para entrar a supermercados, a establecimientos de comercio, a notarías, a sitios donde se hacen diligencias públicas, no para entrar a restaurantes, obviamente. El nivel de alerta, estamos 5% de ocupación de UCI, saldrá alerta roja, esperamos en pocos días lograrlo, seguirá en alerta naranja, en todo caso, tampoco pues es que no es que estemos cambiando, es el mismo, simplemente confiamos en que la ciudad poco a poco irá saliendo de los indicadores de alerta roja y retornarán el pico y cédula se mantiene, ¿y qué pasará? Pico y placa. Pico y placa, no creemos que sea necesario, la verdad. Creemos que con la distribución bien deben distribuirse de una manera que no
no se forme un trancón pues como el de la vieja normalidad desastrosa que teníamos, esperamos que no. Por ahora no habrá pico. Pregunta Narda Gómez de la agencia Free Heart Earth, perdón. ¿No es prematuro levantar las cuarentenas con 1%? ¿No sería mejor esperar hasta el 31 de agosto cuando finalice el aislamiento preventivo en todo el país, y dar un compás de espera al comportamiento de las UCIs y al descenso en nivel? Se produjo, el descenso en ocupación hospitalaria se está produciendo, el descenso en ocupación de UCI se está produciendo. En Bogotá solo hacemos cuarentena estrictamente indispensable. Ese es el mecanismo más eficiente de control del contagio, pero más costoso, porque implica cuando es estrictamente indispensable. En este momento Bogotá llegó a tener 93% de ocupación de UCI, hoy vamos en 77%, y sobre todo la tendencia a la baja la podemos mantener en esta nueva realidad si todos cumplimos, Si todos cumplimos el compromiso del cuidado, esta tendencia, el sistema de UCI debe salir de alerta roja en pocos días. Pregunta acá presencialmente Jonathan Rojas de la revista Impacta. Nuevas medidas. Lo primero, quisiera saber un poco más sobre la aclaración sobre los restaurantes, entendiendo la capacidad del 25%, si aplican solo ciertos, y segundo, especificando el sector hotelero, ya que el sector de hotelería no solamente son los hoteles como tal, sino otros espacios. Bogotá Cielo Abierto es un piloto. Ustedes han visto que cada actividad que hemos reabierto, siempre hacemos un piloto. Acuérdense, por ejemplo, a media hicimos un piloto en algunos centros comerciales para ver cómo nos iba, para ver si los protocolos sí funcionaban o no funcionaban. Bogotá Cielo Abierto, el piloto es para aprender. Vamos a hacerlo en 10 zonas de la ciudad. Ya se han inscrito más de 400 restaurantes para hacerlo. Entonces, por ahí va, el piloto es para aprender cómo combinar ese 25% máximo de uso interno del restaurante con espacio público. Los restaurantes suban a un punto de equilibrio mejor del que tienen hoy. Hoy están en un déficit muy grande. Comprar para llevar. La alternativa de 25% dentro del recinto, y espacio público es para que les dé mejor. Entonces, José Fernando Porras, Noticiero Todelar. Los hoteles son un tipo de restaurante igualito. Señor secretario de Salud de Gobierno y alcaldesa, buenas noches. La inquietud es la siguiente. En esta experiencia hubiera querido haber tomado que no pudo, y qué decisión tomó que no repetiría en tiempos de pandemia. Muchas gracias. ¿Qué decisión quisiera yo tomar? Que todo pudiera trabajar al 100%, que todos pudiéramos estar en pleno estudiando, en pleno trabajando, en pleno socializando. No podemos tomar esa decisión. No tenemos el cupo epidemiológico para hacerlo. Si lo hiciéramos, correríamos un enorme riesgo. Todos estos meses de cuidado los echaríamos a perder. Esa es la decisión que yo quisiera tomar ya y no puedo tomar. Porque colapsaría a los médicos de mi ciudad, a las enfermeras de mi ciudad, a los hospitales de mi ciudad, a la vida y al trabajo de mi ciudad. Ninguna ciudad que ha tenido que recoger fallecidos en la calle ha podido tener actividad económica. Ninguna. Cuando eso les pasa, para todo. Eso por fortuna nunca nos ha pasado, y tengan la plena certeza de que no nos va a pasar, no vamos a permitir que nos pase. Pero la decisión, por lo tanto, que no podemos tomar es operar al 100% todos al tiempo, porque colapsaríamos. Esa es la decisión que yo quisiera tomar, pero no puedo tomar. ¿Cuál tomé que no habría tomado? Eso sí está más difícil. La historia nos lo dirá. La historia nos lo dirá, por ahora ya veremos. José Fernando, lo que sí te puedo decir es que Bogotá ha tomado decisiones con rigor, con apoyo científico, nunca por capricho, y siempre tratando de encontrar el mejor equilibrio entre vivir, trabajar y educarnos, y en que ningún sector se quede cargando el 100% del cuidado del resto de la sociedad. Ninguno. Ni los niños, ni los mayores de 70 años,
ni el aeropuerto, ni un sector económico, que nadie cargue con el 100% del esfuerzo o del sacrificio del cuidado, sino que nos lo repartamos lo más equitativamente posible entre todos. José David Rodríguez de RCN Radio. Hola, alcaldesa, buenas tardes, secretarios, ¿cómo van? Alcaldesa, usted hablaba del modelo de alternancia de los sectores económicos, de los formales, pero ¿qué va a pasar con los informales? ¿Van a tener horario especial también? ¿Van a poder salir en ciertos días? ¿Qué va a pasar con ellos, con los informales, que son un sector pues amplio de la ciudad? Y la segunda, lo de la SUSI, pues se bajó al 77%, que es un buen porcentaje, pero eso tiene que ver también con los pacientes que se trasladaron dentro de Cundinamarca, o digamos, esas cifras no cuentan ahí. Esas dos preguntas, alcaldesa. Cundinamarca tenemos una gran gratitud porque hemos trabajado como Bogotá región. Bogotá recibe decenas de pacientes del país, recibió pacientes de Amazonas, recibió pacientes de Tasajera, también recibe pacientes de Cundinamarca. Cundinamarca recibió 40 de los 5.000 pacientes que requirieron UCI en estos meses. 40 de 5.000, y les agradecemos muchísimo, en su momento necesitamos esos 40. Pero eso es todo lo que Cundinamarca ha atendido en estos meses. 40 de 5.000 solicitudes de UCI. Con mucha generosidad estuvieron en algunos hospitales de Cundinamarca. 40 de 5.000. Puede ser poquito, de hecho es muy poquito, pero en su momento lo necesitamos. De manera que esto tiene que ver sobre todo con que la evolución de la pandemia ha bajado. Bogotá no solamente duplicó, más que duplicó, el número de UCIs que tenía, empezó con 935 y vamos más de 2.100, sino que nuestros médicos, mientras que en países en Europa, en Estados Unidos, sobrevive menos del 50% de los pacientes que entran a UCI, en Bogotá sobrevive el 62% de los pacientes que entran a UCI. Eso es gracias a nuestros médicos. De manera que la ocupación de UCIs ha bajado por la expansión de UCIs que hicimos, por el profesionalismo extraordinario de nuestro personal médico salvando vidas allí, lo que permite una mejor rotación con mayor nivel de salvamento de vidas, y porque la evolución de la pandemia en este momento va a la baja. Por eso es que ha bajado la ocupación de UCIs. Y mientras eso sea así, pues tenemos el margen para tomar este tipo de medidas de aplicar el modelo 4x4. Los informales son parte de nuestra realidad, son parte de nuestra realidad, están en todas las localidades, van a estar los 7 días de la semana en diferentes sitios, y nosotros estaremos, como hemos estado hasta hoy, son cerca de 20 sitios de comercio informal que controlamos todos los días en pedagogía, en horarios, en distanciamiento, porque es necesario hacerlo. No sé si Luis Ernesto quiere agregar algo. Estas zonas de comercio popular tradicional, como lo son el 20 de julio, San Victorino, La Gaitana en Suba, también obviamente la Séptima, Lucero en Ciudad Bolívar, en Antonio Nariño el Restrepo, todas estas zonas populares han tenido a lo largo de estos meses procesos de concertación entre el comercio formal y el comercio informal. Ocurrió también en Mártires, sobre la 13, hace algunos días. Lo que está previsto para estas zonas es que ellos casi que coinciden en el interés de apertura con los días en los que funciona el comercio. Así ocurrió, digamos, durante las últimas semanas cuando estaba funcionando en distintos horarios del comercio, es que ellos abrían en simultánea, porque además es el mismo flujo de gente. Por esta razón, en esas 22 zonas de comercio popular que tiene la ciudad, lo que inicia es un proceso de concertación donde todavía no lo hay, ya hay adelantados concertaciones en 12 lugares, para la apertura simultánea y concertada entre comercio formal e informal. Ocurrió en San Victorino, ocurre en el 20 de julio, ocurre en todos estos lugares que te he dicho, y varios de los sectores han pedido también esa apertura gradual. Una pequeña precisión ya, ¿no temen de pronto que los formales se vuelvan informales cuando estén cerrados de pronto por el tema de que no pueden vender? Justamente por para evitar eso van a estar cerrados. Coincidencia. Debe haber coincidencia, es decir, San Victorino, si alguien tuviera la tentación de posar de informal, no, San Victorino no va a estar cerrado de lunes a miércoles, ni para formales ni para informales, porque tenemos que cumplir las reglas. Hay como 20 zonas de ese tipo que tendrán ese control al tiempo. Fabio Cruz, emisora Punto 5. Gracias, alcaldesa, secretarios, buenas noches. Una pregunta y una apreciación, alcaldesa. Me dicen que Corabastos continúa con las mismas restricciones del decreto 169, artículo 17. Y lo segundo, ¿qué mensaje le deja a todos sus funcionarios, alcaldesa,
que la han ido acompañando desde el 20 de marzo, que han ofrendado también su vida, comillas, ofrendar, en este acompañamiento igual en lo que seguimos también hasta el mes de diciembre. ¿Qué mensaje le dejo, alcaldesa? Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Corabastos. Corabastos es indispensable para Bogotá. Es nuestra central de abastos. Tiene unas reglas de control epidemiológico particulares determinadas por la Secretaría de Salud. Esas reglas particulares epidemiológicas seguirán operando conforme lo determine la Secretaría de Salud. Y a los 106.000 servidores de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nuestra gratitud infinita, porque ellos no han parado ni un minuto de trabajar para que Bogotá se pueda mover, para que Bogotá pueda trabajar, para que Bogotá no pierda la vida. 106.000 servidores públicos no han parado un día de hacer cuidado, de entregar renta básica, han entregado 500.000 de mercados, han repartido a 581.000 hogares 3 giros de renta básica, han ido a cuidar a los adultos mayores en sus casas, han ido a entregar guías pedagógicas a todos los niños y jóvenes de nuestros colegios, han ido a entregar raciones de alimento a todos los niños de nuestros jardines, a todos nuestros servidores públicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nuestra gratitud infinita, porque Bogotá ha podido salvar vida, trabajar y operar gracias a su trabajo y gracias a su sacrificio. Son muchos los empleados de la Alcaldía que se han contagiado. Afortunadamente la mayoría de ellos han salido bien, pero varios de ellos desafortunadamente fallecieron, como Isauro Cabrera, a quien recordamos todo el tiempo, y a la familia de todos, pues nuestra gratitud y nuestra solidaridad infinita. Jessica Leaño de City TV. Buenas tardes, alcaldesa. Hay una pregunta constante y es ¿qué pasará con las rutas intermunicipales? Es decir, las personas ya pueden salir de Bogotá, se reactiva este servicio. ¿Cómo será el piloto de Bogotá Despierta? Y si ustedes han tenido alguna conversación con la Asociación de Educadores del Distrito, que han sido de ese gremio que insiste en no volver a clases presenciales ni alternancia. Sí, nuestra Secretaría de Educación ha mantenido un diálogo constante y lo mantendrá. Bogotá y su Secretaría de Educación no hará nada a pesar ni en contra de los papás ni de los maestros. Lo que hagamos lo haremos de común acuerdo con ellos. Sabemos que hay muchas preocupaciones legítimas y las entendemos, pero también creemos que los niños y jóvenes están pagando un costo desproporcionado en sus vidas y en su educación por no poder tener al menos la posibilidad de contemplar con mucha gradualidad, con toda la seguridad, alguna opción parcial de presencialidad. Por eso nosotros abrimos el cupo epidemiológico. Si lo usan o no, dependerá de la comunidad educativa de cada colegio. Nuestra responsabilidad es abrir el cupo, porque si no lo abrimos nunca lo van a poder hacer. Entonces le estamos abriendo cupo epidemiológico a los colegios y a las universidades. ¿Quiénes la usen? Los que quieran usarlo y los que acuerden con nosotros en las condiciones que lo podamos acordar. Bogotá Despierta es la posibilidad de que comercio formal que quiera hacer actividades comerciales en las noches, de lunes a miércoles, que es cuando no pueden operar en el día, lo pueden hacer. ¿Quiénes? Los que lo soliciten. Por decir algo, si los comerciantes de San Victorino nos dicen, alcaldesa, nosotros operamos de jueves a domingo, pero un martes cada 15 días quisiéramos hacer un trasnochón, bueno, perfecto, lo podemos organizar. A ese tipo de cosas se refiere Bogotá Despierta, dependerá de que los interesados lo propongan. El transporte intermunicipal, no tengo, digamos, realmente una solicitud al respecto, tendré que conversar sobre todo con el gobernador de Cundinamarca, a ver él qué ha pensado, en qué condiciones lo quiere rehabilitar. Yo sé que la posibilidad existe, pero voy a conversar con la señora ministra de Transporte y con el gobernador de Cundinamarca, que es nuestro entorno más cercano, a ver ellos qué proponen como piloto para esa reapertura. La última claridad pregunta del grupo de prensa es los restaurantes a cielo abierto, ¿cuándo inician? Y si los gastrobares están con restricción de vender licores o no. No, el piloto de restaurantes a cielo abierto y gastrobares no tiene restricción de venta de licor.
Lo que sí pedimos es conciencia. Es difícil cumplir las medidas de autocuidado sobrio, ¿no? Ahora no sobrio, peor, ¿no? Entonces, por favor, toda la conciencia y el autocuidado, eso es parte del autocuidado. Que puedan tomarse una cerveza o disfrutar de una copa de vino al almuerzo o a la comida, está perfecto, pero no se trata de perder la cabeza porque es difícil entonces cumplir el autocuidado. No habrá restricción por parte de la alcaldía, confiamos en la sensatez y la cultura ciudadana de nuestros ciudadanos. Nunca hubo ley seca en Bogotá, nunca hubo toque de queda en Bogotá, a diferencia de otras ciudades del país. Aquí siempre hemos confiado y creído y la ciudadanía ha respondido con su cultura ciudadana y así seguirá siendo. El piloto de restaurantes de Bogotá Cielo Abierto está previsto para hacerse a partir de la primera semana de septiembre, así está organizado. Insisto, ahí empezará, pero ahí no terminará. Ese piloto es justamente para aprender y para irnos expandiendo a otros restaurantes de la ciudad que lo quieran hacer. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Bogotá por su cuidado. Gracias a Zulma, gracias a Juan Manuel, a Felipe, a Jorge, a Marcela Eslava, en fin, a todos los científicos y profesores, a tantas universidades con cuyo conocimiento hemos podido salvar vidas y acordar este nuevo modelo de 4x4 para la nueva realidad de Bogotá. Muchísimas gracias.